7 en punto de la mañana, 17 de octubre de 2022. Con esta imagen de Quito en vivo empezamos la semana. Este es el tradicional sector de la Ye, un lugar icónico de Quito, pero un lugar tradicional porque se producen unas fuertes aglomeraciones vehiculares. En este momento hay fluidez en el tráfico, pero ya tiende a complicarse en la parte baja del televisor. Es el desvío que coge a la avenida América, es decir, rumbo al canal, para que Liz sepa que estamos cerquita de Teleamazonas con esta imagen. Y hoy en Quito amanecemos con 9 grados centígrados, con una amenaza de posibilidad de lluvia en la tarde. Buenos días, Liz. ¿Qué tal, Milton? Amigos, muy buenos días. Qué gusto compartir con ustedes en este inicio de semana. Y como vemos entonces esa panorámica amplia de la capital, les propongo también ahora recorrer una zona de Guayaquil. En este caso veamos qué nos muestra el dron. Norte de la ciudad. Esto es la avenida Antonio Parra Velasco, el redondel de Sauces, se ve ahí a través de esta toma. Si observamos detalladamente también nos vamos a fijar que alcanzamos a ver la terminal terrestre de Guayaquil, donde seguramente pues a esta hora ya hay mucho intercambio, un flujo de personas, de buses que van y vienen de esta ciudad. Esto, como les digo, es parte del norte de Guayaquil. Cielo nublado a esta hora sí, temperatura 21 grados centígrados. Vamos a ver si es que más tardecito, conforme pasen las horas, sale el sol o no. Estamos con la expectativa. Algunos creemos que sí, porque esa fue la constante la semana pasada. Ahora veremos qué pasa, ¿no? Tuvimos un temblor que fue bastante sentido a la madrugada del sábado. Muchos comentaban si eso puede ser también un cambio de clima. A lo mejor se pone más friecito. Vamos a ver. ¿Qué tal, Mito? ¿Cómo estás? Bien, Liz, amigos, buenos días, bienvenidos. Y así empezamos la semana el día de hoy. Y contándoles quiénes nos van a acompañar en nuestro segmento de entrevistas, en breve estará con nosotros Ana Changuín, viceministra de Gobierno, para hablar de este cierre de las mesas de diálogo, lo que viene ahora, que es la fase de ejecución y cumplimiento de lo acordado, ¿no? Y qué va a pasar con aquello que quedó como un desacuerdo, lo estaremos tratando con ella en breve. Y vamos a analizar la situación política del país con Santiago Basabe. Él es analista político, él es columnista de Primicias, así que esta es la agenda del día de hoy. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y vamos a empezar con las noticias. Bueno, el plazo para tratar los 10 temas planteados durante el paro nacional terminó. Tanto el gobierno como la CONAIE, FEINE, FENOCIN saludaron el esfuerzo realizado en las mesas de diálogo. Las organizaciones cerraron definitivamente el viernes ya 14 de octubre este proceso que llevó más de 3 meses. Lo hicieron con la firma de un acuerdo de cumplimiento con lo que se había decretado dentro de esa acta de paz. Y bueno, 10 mesas temáticas y, como decíamos, que dejan sí más de 100 acuerdos, pero también temas pendientes. Sí, y con dos visiones diferentes, ¿no? Porque el Ejecutivo piensa que hay más acuerdos que discrepancias de los sectores indígenas. No lo ven así, creen que las discrepancias están en temas muy importantes. Y también con esta signo de interrogación para los movimientos indígenas que ahora dicen, bueno, habrá que ver si se da cumplimiento y qué pasa ahora que ya viene esta parte de ejecución de lo acordado, Milton, donde algunas cosas tienen que ver, ¿no? Quizás con elaboración de decretos, dicen ellos, otras sí tendrán que pasar por la Asamblea porque habla de reformas a la ley incluso. Y hay un tema bien importante, ¿no? Porque se definieron los parámetros que determinarían la eliminación o la focalización del subsidio a los combustibles. Esperaba que esta mesa no se cierre el día viernes, sin embargo se cerró con estos preacuerdos para un poco ir focalizando el subsidio a los combustibles. Y esto ocurrió el sábado en la noche. El gobierno difundió un comunicado con lo que se había alcanzado y definido, por ejemplo, quiénes van o no a recibir este subsidio. Lo que se había considerado como preacuerdo ahora se establece como un acuerdo. Veamos. El acuerdo firmado entre el gobierno y las organizaciones indígenas sobre la focalización del subsidio a los combustibles establece que quienes pueden pagar un precio mayor no se beneficiarán de esta ayuda económica estatal. Hay una política diferenciada. Los que sí pueden pagar, y los que no podemos, entonces beneficiamos con políticas que deben ayudar a sostener las políticas productivas en este país. Los que podemos pagar más, pagaremos, siempre beneficiando a los más vulnerables del país.
Es así que se determinaron criterios para definir a las personas excluidas. Por ejemplo, quienes tengan un auto de cilindraje mayor de 2.201 centímetros cúbicos. De igual forma, camionetas de cilindraje mayor a 3.000 centímetros cúbicos. Además, los dueños de vehículos tipo Jeep de cilindraje mayor a 2.401 y los propietarios de motos de cilindraje mayor a 301 centímetros cúbicos. Pero además constan los siguientes criterios. Las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de 3 o más vehículos. Tampoco se beneficiarán del subsidio quienes tengan un ingreso igual o superior a $41.603 al año, es decir, $3.466 o más al mes. Otro criterio es del tipo de propietario. Se excluyen a los vehículos de ONGs, misiones y organismos internacionales y cuerpos diplomáticos. Y finalmente no accederán al subsidio los vehículos no matriculados. Se concederá un plazo de 1 año y facilidades de pago para actualizar ese trámite. Todavía no están definidos los mecanismos ni las herramientas tecnológicas que se implementarán para esta focalización. Y de aquí en adelante pues vendrá primero un plan piloto, luego de eso, este es un proceso. El día no es que mañana tú vas a ir a una bomba de gasolina y te van a cobrar un precio diferenciado. Esto tiene que implementarse de manera progresiva. En el acta de cierre firmado el viernes constan otros acuerdos. Uno de los acuerdos que se ha llegado es no se puede liberalizar los precios. De igual forma, no modificar el subsidio del gas de uso doméstico. Alberto Luna, 24 horas. Es momento de las entrevistas en 24 horas. Vamos a empezar las entrevistas el día de hoy con Ana Changuín, la viceministra de Gobernabilidad. Viceministra, gracias por acompañarnos. Buen día. Milton, buenos días. Terminaron las mesas y creo que lo que no nos esperábamos era que en el tema de los subsidios haya este preacuerdo, por lo menos el anuncio de los parámetros que se habrían acordado para determinar el subsidio o la focalización del subsidio a los combustibles. ¿Cómo es esto? Bueno, estoy de acuerdo con usted, es un marco importante, se establecieron 4 criterios relevantes. El primero de ellos, por supuesto, fueron criterios generales de, número 1, poner sobre la mesa lo que supimos desde el día 1, que no empezábamos justamente desde cero, sino que ya había un formato de focalización vigente en el país, así que es un reconocimiento importante y yo creo que fue una buena muestra, una muestra de voluntad de ambas partes. El segundo sí fue establecer parámetros, que justamente veía que los estaban ustedes enumerando, algunos parámetros de exclusión en el marco automotriz, que no es menor, no quisiera ahorita cometer alguna imprecisión, pero sí hay 4 parámetros importantes respecto al cilindraje, respecto también, hay uno me parece que es sobre poseer el número de vehículos y otro también que tiene que ver con el impuesto a la renta anual. Y tercer criterio sobre ratificar en el de otras pesquerías y por supuesto seguir trabajando. El cuarto sería seguir trabajando en encontrar un formato. ¿Cuál fue el gran desacuerdo en esa mesa? El establecer un cupo mensual. Esto no es sencillo, también el establecer un cupo focalizado para ciertos sectores, un cupo fijo es lo que quiero decir. Así que estamos avanzando. Yo creo que los acuerdos que se suscribieron en la mesa de focalización evidencian el que hay una política de diálogo, el que hay una mesa establecida y que vamos a seguir avanzando. Pero ahora sí, explíqueme un poco este tema de los parámetros, porque ¿esto es lo que propusieron ellos o es lo que el gobierno también estuvo de acuerdo y aceptó? Porque aquí la pregunta siguiente es, ¿y cómo van a implementar eso? ¿Van a poner surtidores para los vehículos de menos de 3.000, para la gente que gana más de 41.000, para quienes tienen vehículos de SUV? ¿Cómo van a hacer? Milton, bueno, total coincidencia con lo que hemos venido diciendo durante estos 90 días. Recordemos que la mesa de focalización fue la primera mesa en abrirse, es la mesa 1, la que denominamos inclusive mesa 1, la que tuvo mayor número de sesiones, de sesiones y jornadas de trabajo, y en la que desde el inicio hubo grandes coincidencias que hoy se ven reflejadas justamente en ese acuerdo con 4 parámetros al que hacíamos referencia.
por supuesto, establecer y siempre ceñirnos a los principios de solidaridad, constitucionales de solidaridad y subsidiariedad, pensar en que cualquier focalización o cualquier proceso de focalización siempre tendrá que ir orientado a quienes más lo necesitan y determinar parámetros excluyentes para quienes sí pueden pagar un combustible sin subsidios. No se trata aquí de haber cedido ni de que existen ganadores sobre la mesa. Se trata de un diálogo serio que hoy el resultado habla por sí mismo y es un acuerdo de trabajo. La instrumentalización, que era justo lo que usted me mencionaba, vendrá en los próximos días. Evidentemente, esta es un acta que determina una política pública entre el Ejecutivo y organizaciones sociales con afectación a los 18 millones de ecuatorianos. Ojo, todo lo que se ha establecido en las mesas de diálogo, Milton, afectan a todos los ciudadanos y esperamos que afecten positivamente a las economías de las familias. Viceministra, buenos días. Sí, durante todo este tiempo en el tema de focalización de subsidios, lo que parecía haberse acordado plenamente es que quien menos tenga reciba el subsidio y quien más tenga pague más. Pero eso generó un ruido, que era lo que mantenía en desacuerdo, principalmente en esa mesa, y era qué pasaba con el sector atunero, con el sector camaronero. Desde los movimientos indígenas consideraban que ellos no deberían acceder al subsidio que tienen. Finalmente lograron entonces ponerse de acuerdo en eso, el gobierno terminó cediendo a lo que ellos querían en ese tema y eso hizo que fluya el día sábado ya estos acuerdos y estos parámetros. De ninguna forma. Yo creo que la suscripción del acta en el tema de focalización de subsidios apenas fue un reconocimiento justo de lo que se venía trabajando durante 90 días. Había parámetros y hubo, por supuesto, grandes coincidencias que hoy se ven reflejadas en esa acta y que serán instrumentalizadas. Todo con responsabilidad, Liz. No existe ningún acuerdo en el marco de los 218 acuerdos, y creo que es una cifra que evidencia trabajo. No existe ni un solo acuerdo que no tenga respaldo económico o legal. Todos y cada una de las coincidencias a las que hemos llegado se van a instrumentalizar y otras ya inclusive ya están operadas, ya están operativas en este momento y ahora lo que corresponde es hacer seguimiento y cumplir. El gobierno nacional cumplirá y hay el compromiso firme de poder poner en marcha, en práctica cada uno de estos compromisos. Y para eso también tienen plazos, tiempos. ¿Qué viene a partir de ahora? Porque, por ejemplo, en focalización de subsidios, el ministro de Transporte decía hay que abrir el abanico a otros sectores, a dialogar con otros. ¿Cuál va a ser el camino? Como le decía, hay cosas que dependen, sí, quizás del Ejecutivo de emitir un decreto, pero en otros tendrán que ir a la Asamblea para tratar parte de lo acordado. Es una gran pregunta, Liz, y yo agradezco que me la plantee ahora, porque efectivamente podría pensarse que al fin de estos 90 días se trata bueno, si bien hemos cerrado un proceso, no se trata del fin de la construcción de la política pública. Hoy estamos delante del inicio de la construcción de una política pública diferente, multicultural, una política pública que ha sido construida de manera incluyente por el Gobierno Nacional con la participación de organizaciones sociales. Lo que corresponde ahora es una etapa de seguimiento. El Ministerio de Gobierno, liderado por el ministro Francisco Jiménez, ahora encabezará y llevará a cabo todo un proceso técnico para poder cumplir con el país cada uno de los acuerdos. Efectivamente, existen plazos, existen diferentes procesos para instrumentalizar cada uno de los acuerdos, de las coincidencias que hemos llegado. Y sí, está en nuestra cancha ahora y la ciudadanía puede estar vigilante de que nosotros vamos a cumplir cada uno de los acuerdos que hemos llegado en las mesas de diálogo. Por ejemplo, en el tema de los combustibles, ¿cuál es el plazo que se dan para instrumentalizar todo esto? Y me imagino que cuando ustedes aceptan y se define esta propuesta, exclusiones o para el subsidio, ya deben tener visto cuál es el mecanismo tecnológico, cómo más o menos lo van a hacer, porque no es fácil. No, no es nada sencillo. Este miércoles habrá una mesa ahora lo que se instala justamente es una mesa de seguimiento integrado por las partes y efectivamente ese día y en el caso concreto de la mesa de focalización que se cerró, sí, se cerró en último momento. La temática no era sencilla y no vamos a ocultar eso. La temática nunca fue simple, nunca fue sencilla y se cerró en último momento. Se cerró en último momento porque ese acuerdo llegó al último momento. O sea, ese momento ustedes decidieron los vehículos de tales, cuáles características no van a tener subsidio. Se cerró último momento porque hubo una reflexión profunda en el cierre de los 90 días respecto a que era justo a que las grandes coincidencias se plasmen en un acta, a que podía ser
podía ser inclusive comunicado o podía darse un mensaje distinto a lo que verdaderamente ha sucedido, que fue haber llegado a grandes coincidencias con los sectores sociales, Milton. Yo creo que la razón por la cual se suscribe un acta a última hora, si usted lo quiere pensar o lo quiere decir así, es porque hubo un proceso de reflexión respecto a que apenas era justo que las grandes coincidencias a las que se había llegado durante 90 días de trabajo en la mesa de focalización consten en un acta. En el caso concreto de focalización, este miércoles se va a llevar a cabo la mesa de seguimiento. Ahí nosotros vamos a presentar algunos de los plazos que proponemos para instrumentalizar cada uno de los 4 criterios que usted mencionaba. Más o menos, ¿cuál es el...? No quisiera adelantarme, se requerirá la expedición de algunos decretos ejecutivos, se requerirá también... entiendo que no se requiere por el momento ninguna reforma legal para lo que está ahí. No obstante, y un poco enlazando esto con lo que me preguntaba Lija hace un momento, efectivamente existen algunos acuerdos que implican justamente la presentación de proyectos de ley, se integrarán algunas comisiones pequeñas para poder redactar estas iniciativas y de ahí sí, muy claros, lo hemos dicho durante todo el proceso, pasa a la cancha del legislativo y todo trámite de ley tendrá que seguir justamente la ruta parlamentaria. Y en ese sentido, viceministra, puede surgir la preocupación, porque de lo que ha transcurrido este periodo de gobierno, en esa cancha han tenido todas las dificultades en la Asamblea. ¿Quedó claro eso para las dos partes, que cuando entre pues, a la Asamblea ya dependerá del Poder Legislativo, o eso pudiera convertirse en un detonante también más adelante? Bueno, nosotros fuimos muy claros en aquello, inclusive en los discursos que se dieron durante la ceremonia de cierre, un día muy especial para el país, yo creo, el día viernes. Los líderes de las organizaciones sociales e indígenas lo recalcaron, inclusive hicieron un llamado público a las otras funciones del Estado que tienen que ver un poco en algunos de los acuerdos y en cuyas canchas tendrán que resolverse algunos asuntos a que puedan tramitar con la celeridad y con la urgencia nacional que algunas de las temáticas requieren. Y yo se lo pregunto porque los discursos y el mensaje no es por igual de ambos lados, ¿no? El gobierno resaltando que hay más de 200 acuerdos, que ahora viene la parte de instrumentar lo acordado, mostrándose complacido con el resultado. Pero del otro lado, los movimientos indígenas diciendo, ahora nos corresponde socializar, vamos a ir a nuestras bases, vamos a poner en conocimiento lo que se ha acordado y tomaremos decisiones, veremos qué se resuelve. Entonces eso deja también un signo de interrogación ahí flotando, ¿no? En el aire, en qué puede terminar esa socialización. Creo que es un proceso positivo el comunicar y el socializar los resultados de 90 días de trabajo, de 80 jornadas de trabajo durante un plazo de 90 días calendario. Y creo que es apenas responsable por parte del Gobierno Nacional transmitir los resultados, comunicarlos a ustedes, poner toda la información a disposición de la ciudadanía y también comprendemos y es totalmente legítimo que ahora las organizaciones sociales e indígenas hagan lo propio con sus comunidades. Yo creo que los discursos el día viernes, y estoy segura que ustedes lo siguieron, dan cuenta de un proceso bastante positivo, dan cuenta de una nueva forma de hacer política. En el gobierno del presidente Guillermo Lasso, hoy los conflictos se resuelven en una mesa de diálogo y es un formato positivo al que debemos acostumbrarnos y al que la ciudadanía debe acostumbrarse porque esa es la nueva forma de hacer política. Se trata de un proceso en el que el inicio, generadores de opinión, políticos, inclusive algunos ciudadanos, pensaron y apostaron que no tendría buen término. Pues todo lo contrario y hoy es nuestra responsabilidad dar esas buenas noticias a la ciudadanía respecto a que hay un proceso nuevo, democrático, para resolver conflictos, que es el diálogo. Bien, 218 acuerdos es importante, viceministra. Otro tema que tiene que resolver ahora mismo el gobierno es la consulta popular. La Corte Constitucional no calificó la vía de dos preguntas importantes. La primera es el tema de las Fuerzas Armadas y la sexta, que es lo del Consejo de Participación. ¿Ya pensaron qué van a hacer? Estamos analizando escenarios rápidamente, los estamos analizando. Hay algunas opciones, volver a presentar esto a la Corte, aprovechar también la vía de la consulta popular, por supuesto que no sería de preguntas directamente en consulta, que ya no serían enmiendas a la Constitución. Queremos ser respetuosos, creo que nosotros presentamos un muy buen trabajo a la Corte, un muy buen trabajo. Siempre todo es perfectible, Milton, todo es perfectible. Son dos preguntas importantes, efectivamente, eso no lo voy a negar.
Son 2 preguntas importantes en el paquete de las 8 que presentamos, pero igual nos sentimos muy optimistas porque aún hay otras vías. No quiero adelantarme en una vía clara y que le ha dicho la Corte es reforma parcial. La reforma parcial se hace en la Asamblea. Correcto. Pero en la Asamblea ustedes saben lo que tienen. Es una vía. Saben lo que no tienen. Es una vía que requerirá la participación de la Asamblea, que tiene otros tiempos diferentes al proceso de enmienda constitucional. El presidente de la República ha querido proponer al país medidas urgentes, inmediatas para atender las grandes problemáticas que hoy más preocupan a los ciudadanos. Otra de las opciones sería inclusive presentar otra solicitud de definición de vía ante la Corte con ajustado el texto justamente y atendiendo las observaciones que ha hecho la Corte. Y la otra vía, por supuesto, es hacer preguntas de forma directa en la consulta popular, en un proceso de consulta popular. Esta es una definición que tendrá que hacer el primer mandatario. Vamos a tener noticias en estos próximos días porque ya no hay mucho tiempo si justamente lo que queremos es aprovechar la fecha de los comicios que vienen en febrero de 2023. Así que no quisiera adelantarme en eso, pero por supuesto que estamos analizando las mejores vías para proponer soluciones al país. Pero esto sería replantear las 2 preguntas, si en el caso de lo que usted está mencionando, o quizás la pregunta número 6, en la que la Corte prácticamente tuvo un doble pronunciamiento. En la primera parte de devolver la asignación y designación a la Asamblea dijo sí, pero en la segunda parte dijo el presidente, el Ejecutivo tendría mucho poder, quizás cambiar eso. Queremos ser respetuosos con lo que ha dicho la Corte, así que cualquier formato, cualquier vía que sea la que se decida, por supuesto que va a respetar los parámetros observados. No quisiera ahorita emitir ningún pronunciamiento en ese sentido. Vamos a esperar la línea y la instrucción que para esto nos dé el primer mandatario. Bueno, y la pregunta... Sí, sigue, Lisa. Sí, no, tenía solo una duda. Como habían quedado en presentar 2 preguntas por consulta popular y decían, o 1 o 2 que tendrían relación quizás con que se elijan los asambleístas en segunda vuelta, si más bien pudieran estar analizando esa opción, ya cambiarla y a través de consulta introducir alguno de estos 2 temas que han quedado fuera de la vía de enmienda. Por supuesto, podría ser ese un escenario. Recordemos que el tema de elegir a las autoridades de la Asamblea en segunda vuelta no requeriría enmienda constitucional. Esto podría ser una pregunta directa en el marco de la consulta e instrumentalizarse luego con una reforma legal. Así que, por supuesto que esa es una vía, Liz, y podrían adjuntarse a ella algunas otras preguntas ahora justamente que tenemos el escenario de la negativa de 2 preguntas en el bloque de 8. Pero no pueden insistir sobre las mismas preguntas, aunque las presenten por consulta popular. La Corte les va a regresar al referendo y les va a decir, además, otra vez, esto es reforma, no enmienda. Pero esa de ahí se trata de una pregunta distinta, Milton. Estamos hablando de la yo no pregunta... hablo de la segunda vuelta, sino de las dos desechadas. Por supuesto. No pueden presentar. De ninguna manera la intención del gobierno va a ser burlar de ninguna forma o estirar el tema o el pronunciamiento que ya ha hecho la Corte Constitucional. O bien se plantea de un formato ajustado, o bien se lo planteará a través de reforma, o se preguntará algo con consulta popular en el marco que se ha permitido en el paraguas constitucional. Jamás burlar el dictamen de la Corte. En cuanto a la primera pregunta, seguir gobernando con estados de excepción para que los militares salgan a las calles. Y sobre las 6, a lo mejor preguntar sobre la elección de vocales del Consejo de Participación Ciudadana vía universal, porque lo otro de las funciones es de forma parcial. Milton, no tengo nada que agregar. Yo creo que ese es un gran escenario y yo le agradezco en nombre del gobierno por esa lectura que nos está haciendo. Ok, pero no me mencionen, por favor. Gracias. Gracias, no, sí es un escenario. Estamos analizando posibilidades, pero por supuesto, siempre los objetivos serán proponer soluciones integrales, seguir adelante, esto no nos detiene de ninguna manera, y proponer siempre alternativas que estén ajustadas a todo el marco constitucional. Gracias. 7:29 de la mañana y falleció la tarde de este domingo Verónica Songor, la policía que fue baleada durante un ataque a un UPC de Sociovivienda en Guayaquil hace una semana. Lamentable noticia. La gente quedó gravemente herida tras un ataque el 9 de octubre cuando cumplía su turno en la unidad de policía. Ella estuvo una semana en cuidados intensivos. De acuerdo a informes de la policía, recibió 7 impactos de proyectiles por parte de estos sujetos que llegaron a atacar con fusiles a ese retén. Peleó durante una semana. Milton, recordemos que en 3 ocasiones se quedó sin signos vitales, pero intentó mantenerse con vida y finalmente ayer falleció.
La policía Verónica Songor recibió los homenajes de la Policía Nacional cuando llegaron sus restos mortales. Fue velada en la capilla del cuartel Modelo. Sí, alrededor de las 10 de la noche ya sus restos fueron trasladados a su natal Loja en compañía de sus padres y hermanos, donde va a recibir cristiana sepultura. 7:30 de la mañana. Una celebración religiosa ofreció a la familia y amigos de María Belén Bernal tras cumplirse un mes de su muerte en el interior de la Escuela Superior de Policía. Y recordemos que falleció cuando fue en busca de su esposo, el teniente general Germán Cáceres. La madre mantiene en pie su pedido de respuesta y justicia por el femicidio a su hija, un pedido que en esa misa hizo extensivo su hijo. Y Jorge El Mago Cherres y otras 9 personas se enfrentarán este lunes a una audiencia preparatoria de juicio por el delito de peculado. Cherres habría participado en el desvío de 950 millones de dólares de fondos de pensionistas y jubilados del ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Esta diligencia está prevista para las 9:30 de la mañana de hoy. 7:31, vamos a hacer una nueva pausa, enseguida volvemos con Santiago Basabe. 7:35 de la mañana, a esta hora queremos darle la bienvenida a Santiago Basabe, analista político. Gracias por estar aquí, buen día. Hola Liz, buenos días con la audiencia. Bueno, ya el balance de estos 3 meses de diálogos entre el gobierno y los movimientos indígenas ha quedado resumido a más de 200 acuerdos, sabemos que hay desacuerdos sobre la mesa, pero sí importante quizás la lectura, ¿no?, de lo que dejan estos 90 días de diálogos. ¿Cómo queda el gobierno desde su punto de vista, Santiago, y cómo quedan los movimientos indígenas después de este ejercicio? Bueno, creo que el primer balance o la primera conclusión es que siempre es bueno abrir un proceso de diálogo, independientemente de cómo haya concluido, de los avatares que hubo en la mitad, me parece que siempre es interesante. El gobierno creo que queda debilitado, es una debilidad que es casi estructural del gobierno, queda a la espera de una consulta popular que no termina de definirse cuáles son los temas, por dónde va a caminar, cuál es la agenda política del gobierno para presentar la consulta. No existe eso, en general las consultas tienen una orientación específica, ahora me parece que no hay. Y del lado de los movimientos sociales yo creo que quedan en una posición privilegiada, una posición de haber conseguido algunos temas, no solo para el movimiento indígena, sino también para, en alguna medida, el resto de la población, y sobre todo la posibilidad siempre real, siempre cierta, de que las movilizaciones regresen, ¿no? Y que las movilizaciones sean el mecanismo fundamental de presión política en el país, como ha sido costumbre ya hace más de una década, digámoslo así. ¿Y por qué entonces sigue existiendo quizás ese fantasma de esas movilizaciones? ¿Por qué pese a 3 meses de diálogo, más de 200 acuerdos, como decimos, no se genera esa confianza plena del lado de los movimientos indígenas hacia el gobierno? Porque ellos siguen diciendo, ahora hay que ver si cumplen, pese a que hay un papel firmado, ¿no? Porque la movilización social es la principal herramienta política de la CONAI y de las organizaciones indígenas. Es como sacar el proceso electoral a un partido político, eso no va a pasar. Ahí es donde son fuertes la CONAI, ahí es donde es fuerte el movimiento indígena, en las calles, en la presión desde la ciudadanía, en alguna medida, no todos los sectores de la ciudadanía, entonces a eso no van a renunciar. Sería quitarle su principal herramienta de negociación, de plataforma y de posicionamiento político en el país. ¿Por qué se puede pensar, Santiago, que el gobierno queda debilitado después de estas mesas de diálogo? ¿Se puede decir que a lo mejor queda debilitado porque entregó mucho, 218 acuerdos firmados, que ojalá cumpla, esa es la expectativa? ¿O se puede pensar que el gobierno lo hizo bien y se fortalece por el contrario? Yo creo que queda debilitado, Milton, en buena medida porque la legitimidad que pudo haber adquirido es respecto solamente al movimiento indígena. Cuando uno observa desde afuera las mesas de diálogo de estos 3 meses, daría la impresión que el país es el movimiento indígena. Exactamente. Y nada más. 7%. El 7% que puede ser un poco más o mucho más en función de la gente de la población blanco-mestiza que se siente identificada e interpelada por el movimiento indígena. Pero hay un vasto sector de la sociedad que no está identificada y ese no es un problema del movimiento indígena, es un problema que el país no tiene representación política.
Los sectores sociales no tienen forma de canalizar sus demandas y eso es muy grave. No insisto porque el movimiento indígena no sea legítimo, sino porque es la única organización que tiene mediana estructura y que puede enfrentar y dialogar con el gobierno, y eso me parece que da cuenta de una sociedad sin referentes. Ahora, el tema que va a la par es el de la consulta popular que tú lo acabas de mencionar. Golpe mortal a la consulta popular al que la Corte se haya bajado dos preguntas importantes. La primera por ser la primera, me imagino que le pusieron primera porque es importantísima para el gobierno. Y la sexta pregunta, que es lo que muchos sectores del país venían buscando desde hace algún tiempo: cortarle los dientes al Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, la primera pregunta era casi una obviedad que no iba a pasar. O sea, si el gobierno creía que la pregunta de las Fuerzas Armadas iba a pasar es porque no tiene... Pero la puso de pantalla. Porque no lee ni siquiera los periódicos. Pero hay cientos de constitucionalistas que han dicho a lo largo de este tiempo, esto no es viable, esto es prácticamente imposible, y lo que ha hecho la Corte es ratificar eso. Entonces ahí yo no creo que es un problema de la Corte, es un problema de visión política desde el gobierno. La segunda es una cuestión mucho más discutible, desde luego, y era quizás uno de los centros de esta consulta. Sin eso, me parece que el gobierno va a presentar una consulta popular sin un horizonte político, sin una agenda. Una consulta, cuando se presenta desde los gobiernos, tiene que tener un objetivo específico. Alarcón presentó una consulta ¿para qué? Para legitimarse. Claro. Su gobierno no era legítimo. ¿Qué hacemos para legitimarnos? El presidente Correa hacía consultas ¿para qué? Para poder, entre comillas, meter la mano a la justicia, como había dicho efectivamente. Este gobierno, ¿para qué presenta la consulta? ¿Es una modificación al régimen político? No hay de eso. Hay muy pocas preguntas o casi ninguna sobre el Código de la Democracia. ¿Es una modificación para el tema laboral? No existe la pregunta sobre el régimen del nuevo Código Laboral. Es una pregunta hacia la producción. Tampoco hay eso. Entonces, yo creo que nuevamente el principal déficit del gobierno que se refleja ahora en la consulta es que no tiene una agenda política de qué va a hacer en el tiempo que le resta. Ahora, pero enmarcándonos en este tema de la consulta popular, ¿vio el gobierno en ese planteamiento la posibilidad de tener una herramienta, decía, que le permita dar frente a esta lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico? Ahora pierde parte medular de eso con recibir esta resolución de la Corte, ¿no?, de reforma parcial. También había dicho que si esa era la vía de respuesta de la Corte, no la ejecutarían. ¿Qué camino le queda? ¿Tiene abierta esa posibilidad de plantear una o dos preguntas, decían ellos, a través de una consulta popular? Iban a ir por el lado de modificar la elección de los asambleístas. Quizás por ahí aprovechar esa oportunidad, replantear el contenido, analizar, buscar apalancarse con esas dos preguntas, en lo que hoy no puede. Pero mira, Liz, estas dudas que tú planteas, estas diferentes opciones que tú estás mencionando, esto podría ser, está bien que la haga un periodista como eres tú, como es Milton, pero no el gobierno. El gobierno tiene que tener muy claro antes de que sucedan las cosas, ¿qué vas a hacer? A mí me parece que el hecho de decir, tengo 5 preguntas más ahí, vamos a ver cuál de estas la podemos incorporar. Vamos a ver si es posible hacer una reforma respecto a lo que ya nos ha dicho la Corte. Vamos a ver si es posible esto. Da cuenta que no existe un criterio unificado en el gobierno, que no existe una hoja de ruta, que no existe una idea clara de para qué sirve la consulta. Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando, estamos ya muy cerca de diciembre, un mes muy complicado en todos los sentidos, y seguramente llegaremos a una consulta popular donde la parte más sencilla y más fácil para las agrupaciones políticas de oposición será anclar, negar la consulta popular como una forma de rechazar al gobierno nacional y pedir al mismo tiempo el voto para alcaldes y prefectos. Y con estos el gobierno desafortunadamente habrá perdido una oportunidad más de poder equilibrar en alguna medida el tablero político. Y ese hecho de que estemos ya cerca de elecciones, porque el tiempo pasa rapidísimo, ya mismo se acaba este año y de ahí en febrero a las urnas, también puede incidir en estos resultados de una u otra manera de las mesas de diálogo. Lo digo porque los movimientos indígenas van a reunirse en noviembre con una asamblea grande, la CONAIE lo ha dicho, para analizar los resultados y cuánto puede pesar o no el hecho de tener tan cerca las elecciones también. Va a pesar mucho, evidentemente, porque el movimiento indígena tratará de apalancar los resultados que le sean favorables de los procesos de diálogo de las mesas con sus propios candidatos, sobre todo en la Sierra Central, donde Pachacutic ha sido históricamente más fuerte, y tratar de algo más capturar eventualmente en Pichincha, en
en la Sierra Norte, en Imbabura, estoy pensando, pero evidentemente hay una estrategia política que además es una estrategia política de la CONAIE legítima, pero que es de la CONAIE y de los movimientos indígenas, porque me da la impresión que muchos sectores de la izquierda se pierden en la idea de que la CONAIE representa a la izquierda y de ninguna manera sucede eso. Es una agenda autónoma propia de la movilización indígena, donde la izquierda eventualmente puede coincidir, pero no necesariamente. Y esto nos lleva nuevamente a lo que discutíamos con Milton al inicio. La representación política en el Ecuador está limitada a un sector de la población y eso me parece que cada vez se torna un problema mucho más crónico para el país. Pero Santiago, quizás es porque esa agrupación o esos movimientos se organizaron, se articularon y llevaron esto, dieron el paso, y los otros quizás no han tomado la iniciativa sin que esto signifique tener que paralizar el país, caotizar el país, pero de alguna manera lograr articularse, unirse y dar ese paso, eso no se ve. Por supuesto, desde luego que sí, es que es la única organización y agrupación política con mediana organización y articulaciones del movimiento indígena, desde luego que sí. No existen otros referentes porque no hay partidos políticos, porque no existe movilización desde otros sectores sociales, porque las universidades no tienen ninguna voz en el país, no porque no se les dé espacio, sino porque son un ser inerte, porque los gremios no ocupan ninguna función, porque los colegios profesionales tampoco. Evidentemente no es responsabilidad de la CONAIE. Más bien, el resto de la sociedad debería ver en alguna medida que la CONAIE tiene algo de organización, que es lo que nos falta al resto del país. Vuelvo al tema de la consulta y una parte muy importante que tú dijiste hace un momento, que es ¿para qué hace la consulta? Y si vamos hacia el 2018, lo que hizo Moreno fue quitar la reelección indefinida y cambiar la de autoridades del Estado y 5 preguntas más. En esta consulta, se supone que 3 temas. Institucional, Consejo de Participación Ciudadana, no existe la pregunta y era lo más importante. Seguridad, la pregunta 1 ya no existe y era lo más importante. La tercera parte es el tema ambiental que nos ha tocado, que parecería que es más o menos importante que las otras 2 cosas. ¿Tiene sentido seguir insistiendo en la consulta? Porque a lo mejor, después de todo, 15% de apoyo por parte del presidente, hasta termina perdiéndola. No, quizás hasta termina perdiéndola, es lo más probable que pierda la consulta. Aún si esas preguntas que ahora quedaron fuera hubieran sido positivas. Pero porque las además dificultades del sectores gobierno políticos son como el enormes. correísmo ya empiezan a decirle no a las preguntas del gobierno, no importa cuáles sean. Sí, y ahí es jugarse nuevamente, y ahí es lo que el país espera, que el gobierno tome una decisión firme. O seguimos con esto de la consulta, que ya camina mal, o eventualmente la decisión que tú planteas. Vamos a retirar la consulta, no queremos politizar este tema, hay cosas de fondo, pero están las elecciones muy cerca, vamos a esperar hasta otro momento. Puede ser otra opción, pero cualquiera de las 2 se tiene que tomar ya. En la política no hay que esperar tanto tiempo, y mientras tanto hemos visto acá en este mismo espacio, estuvo una funcionaria pública que daba cuenta de que vamos a seguir esperando hacia adelante y el tiempo electoral nos sigue corriendo en el sentido opuesto. Vamos a ver qué hace, porque la respuesta del gobierno oficialmente a la consulta fue decir, estamos analizando lo que pasó en la Corte. Ahora tendrá que venir, ¿qué vamos a hacer? Sigue la consulta, presenta nuevas preguntas, van con las anteriores anunciadas, ¿qué mismo? Claro, y sobre todo tener una idea de para qué sirve la consulta. Mencionabas la consulta de Moreno. Uno de los objetivos de Moreno era legitimen el poder mío a partir del distanciamiento con el expresidente Correa. Necesito sentirme firme en el gobierno y para eso planteo estas preguntas que son favorables entre comillas, digamos, a la oposición. Respáldenme en esto. El gobierno del presidente Lasso no tiene una idea específica de eso. Si quería tener un cambio en la política, por ejemplo, tener un mensaje claro, articulador, que diga, queremos cambiar la política, pudo haber hecho varias preguntas claves para el Código de la Democracia. Cosas sencillas de preguntar, como por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que para ser candidato a una dignidad de elección popular, la persona tenga al menos 2 años de afiliación al partido político? Esa es una pregunta que apalanca a todo el país, pero preguntas de ese tipo, claras, directas y concisas, desafortunadamente no existen. Muchas gracias. Santiago Basabe, columnista de Primicias, catedrático y también analista político. Pausa y volvemos con más.